Todos. Así que bueno, les doy oficialmente la bienvenida al curso. El curso se titula La comunicación científica en la era digital, impacto, visibilidad y fuentes de información. Nuestro disertante es el licenciado Nicolás Tripaldi, actualmente es coordinador de la Biblioteca Central de INTA y responsable de INTA Digital. Eh, Nicolás tiene 24 años como docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y actualmente está en la Universidad de Rosario, ¿correcto, Nicolás? Sí, Así que sabe muy bien de lo que está hablando. Es un gusto recibirte y muchas gracias por acceder a sumarte a la propuesta. Todo bueno, tuyo, Nicolás. comencemos entonces. En primer lugar, yo también te quiero agradecer a la doctora Mariana Kapp por esta invitación eh, para hablar de un tema tan caro a mi profesión y también agradecer especialmente a todos los asistentes a esta charla acerca de la comunicación científica en era digital. En realidad hay una pequeña trampita aquí porque al hablar de era digital uno hace inmediatamente referencia a lo tecnológico. Y es verdad que la tecnología ha cambiado muchísimo el ámbito o el área de la comunicación científica y hay muchísima literatura sobre esto como para abonar y verificar esta hipótesis. Pero la mirada de hoy, además que va a incluir indirectamente lo tecnológico, está puesta desde la perspectiva de la ciencia abierta. Y vamos a tratar de fundamentar por qué y cómo esto ha impactado directamente en el ámbito de la comunicación científica y en otros ámbitos que hacen a la ciencia y a la investigación. Comencemos entonces con este tema y la ciencia abierta o el acceso abierto a las publicaciones científicas y a la comunicación científica eh, se remonta al siglo pasado, ¿no? Sobre todo en ciertos dominios del conocimiento, como las humanidades y las ciencias sociales, y fue paulatinamente involucrándose en todo el campo científico, pero se formaliza en lo que se conoce como las declaraciones de las tres B larga, o B, que hacen referencia a las ciudades donde se hicieron reuniones de todos los diferentes actores del mundo científico, que son la Declaración de Budapest de 2002, la Declaración de Betés de Estados Unidos 2003 y la Declaración de Berlín también de 2003, donde se establecieron las bases y los principios de lo que serían la ciencia abierta y la forma de promocionar esta metodología de comunicación. Y más de comunicación, yo diría que es una filosofía política de la ciencia. Los principios generales de la ciencia abierta, estos no va a servir para entenderlo después cuando hablemos de la difusión y de las revistas, es que en realidad lo que se busca es el acceso en forma gratuita a los textos completos de los artículos y datos primarios, sin ningún tipo de restricciones, siempre y cuando obviamente esté ligado a propósitos legítimos, y sin ningún tipo de barreras, salvo aquellas que suponga el uso obviamente de Internet. Este es el principio general eh, eh, que rige, digamos, como en la primera declaración, la declaración de Budapest. Luego se establece que el objetivo Sí. general es ampliar los mecanismos de investigación tradicionales para lograr una mayor difusión y replicabilidad de los resultados. Este concepto de replicabilidad como el concepto de reutilización son conceptos centrales en este ámbito, como vamos a ver posteriormente en esta disertación. Según un autor muy abocado a este tema, Van Dijk, en 2021, establece que la ciencia abierta se basa en 5 principios básicos que buscan extender, como dice, los mecanismos de investigación tradicional. Esos son datos abiertos, análisis abierto, este es otro tema también muy interesante, que hace un ratito hablábamos con Mariana con el tema de los revisores o los referidos. 3, materiales abiertos, documentos, etcétera. Preregistro, lo que se conoce como preprint, que también lo nombraremos, y el acceso abierto.
En este contexto es donde se dan los cambios y donde vamos a ver las fuentes de información que tenemos para poder publicar dentro de acceso abierto y poder hacerlo sin costo o con el menor costo posible, que esto aparece muchísimo en las preguntas que han realizado en la inscripción los actuales asistentes. Espero poder dar respuesta a todas ellas. Bien, en ese acceso abierto se establecieron en estas reuniones dos vías en realidad. Luego aparece una tercera. Lo que se llamaba el Green Access o vía verde, que está también conocida como autoarchivo. Este concepto es un poco ambiguo porque se utiliza para otra cosa también, pero es el archivo en repositorios institucionales. Vamos a ver que esto de repositorio es un término también muy limitante. En realidad son bibliotecas digitales. Había documentos, para poner un ejemplo, que antes era muy difícil de dar a conocer. Por ejemplo, las tesis. Yo he participado como director de algunos tesistas y de algunos jurados, y siempre el jurado, a veces cuando había una muy buena tesis, decía, se recomienda la publicación. Pero esa publicación nunca se hacía por motivos financieros. Hoy por hoy, cualquier tesis, una vez aprobada, inmediatamente se puede subir al repositorio institucional. De hecho, es una obligación legal. Una obligación legal que lo establece, como veremos después, la ley 26.899, que es la ley argentina de política de ciencia abierta, y la resolución de INTA 940, que es la política específica del INTA de acceso abierto. Y la segunda vía, que esta es la más controvertida, era lo que se llamaba vía dorada o Gold Access, que es lo que ustedes conocen, también conocida como publicación en revistas de acceso abierto o mixtas, pero mediante pago, o sea, pagando lo que se llama APC o Article Processing Charge. Que esto es el gran dolor de cabeza en proyectos cuando tienen que presupuestar o financiar o publicar. Por eso terminan publicando no en acceso abierto y vamos a ver lo que eso implica legalmente. Y la última vía que surge después de estas declaraciones es lo que se conoce como la vía diamante o Diamond Access, que es igual a la dorada pero sin ningún pago. Cuando ustedes me dicen en algunas preguntas, ¿dónde puedo publicar sin pagar? En estas revistas diamantes. Vamos a ver cómo localizarlas. Bueno, ¿qué impacto tiene la ciencia abierta y este contexto que venimos diciendo en la esfera científica para poder entender cuáles serían las vías y los canales de publicación? Bien, de acuerdo con mis investigaciones en esto, destaco 4 impactos. El primero tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que son en las prácticas de edición de publicaciones periódicas científicas y la publicación de todo tipo de documentos científicos. No solo papers, sino también póster, tesis, informes técnicos, es decir, una serie de formatos que no están contemplados en las revistas. El segundo punto, que es muy importante, es el cuestionamiento de las métricas tradicionales. Es decir, las métricas tradicionales, factores de impacto, índice H, después si quieren hablamos en profundidad de eso, es una de las cosas que se cuestionan más. Después vamos a ver dos críticas muy fuertes, que son la declaración que se llama DORA, o la declaración de la Ciudad de San Francisco, y la declaración de la Universidad de Leiden, con estas críticas. Las métricas tradicionales parten, y esto lo puedo adelantar ahora, de 3 supuestos. Lo que son investigadores me van a entender cuando hablo de esto, 3 supuestos que, o mejor dicho, serían postulados, porque no tienen ninguna comprobación, y que uno por ahí no se da cuenta, o no, los que no están en el tema no toman en consideración, es que considera que el valor de un artículo está dado por el número de citas que recibe. Primer supuesto. Y el segundo, son 4, pero estos 2 primeros me parecen trascendentales. Y el segundo es que las fuentes de información son creíbles. O sea que las fuentes de información son sostenibles y aceptables. Con lo cual también es otro que se puede poner en duda, y podemos poner fuentes muy importantes como Scopus, por ejemplo, que ya también vamos a hablar de eso. El tercer cuestionamiento son las objeciones a los sistemas de evaluación de la investigación.
Es decir, que no se puede evaluar en todos los ámbitos y en todas las áreas del conocimiento y en todas las regiones y áreas lingüísticas de la misma manera. Y el último punto, que esto sí me interesa después, voy a dar una charla especial en Castelar en mayo sobre esto, pero hoy lo voy a traer, lo voy a presentar, que es la revalorización de los datos primarios y cómo generar datos, es decir, lo que es un plan de gestión de datos, o sea, antes de la investigación, durante y después de la investigación. Bien, ¿cómo queda configurado a grandes rasgos? Después voy a recomendar una bibliografía para profundizar en este tema. ¿Cómo queda configurado a grandes rasgos el mundo de las publicaciones científicas? En principio, obviamente, siguen subsistiendo las revistas tradicionales que antes de, digamos, de todo este movimiento digital se publicaban impresos, como recordarán ustedes, pero son las revistas que pertenecen a los grandes grupos editoriales, a lo que en la literatura latinoamericana llaman oligopolios editoriales, como por ejemplo, bueno, Springer, Elsevier, Wiley, Taylor, etc. Luego aparecen, a raíz de esto de la vía dorada que se plantea en el acceso abierto, aparecen lo que llaman las revistas híbridas. El acceso abierto surgió como un desafío al predominio de esas editoriales comerciales y las grandes editoriales tuvieron que responder, obviamente, a ese nuevo mercado con cierto tipo de fórmulas. Una de las fórmulas es lo que se conoce como publicación dorada o publicación de artículos con pagos de APC o APC, como se guste más, las revistas híbridas, por ejemplo, hacen esto, las mega revistas, que es lo que vamos a hablar después, y que por ahora, según piensa un autor, Lucilo, que su artículo lo voy a recomendar porque es un estudio profundísimo sobre esta temática, dice que por ahora son exitosas. O sea, estas grandes empresas obviamente tienen estudios de mercado y conocen muy, muy bien el tema. El otro tema es que van apareciendo lo que se llama mega revistas. Por ejemplo, hoy hablamos con la doctora Mariana. Una de ellas, la más conocida, es PLOS ONE, está Frontiers, hay varias, que son experiencias de grandes plataformas de publicación que cubren prácticamente todos los ámbitos científicos, por eso se las llaman mega revistas, o sea, no están dedicadas a un tema en particular, sino a grandes áreas de conocimiento, que reciben artículos originales de todas las disciplinas en ciencias, y esto empezó con medicina, pero eso es histórico, y a partir de cierto criterio editorial que fue cambiando, porque al principio la revista evaluaba técnicamente los artículos, pero no realizaba juicio de valor acerca de ellos, lo cual dejaba esto librado al lector. De hecho, hoy PLOS ONE, por ejemplo, permite o incluye la posibilidad de hacer comentarios a los artículos. Pero ofrece también la posibilidad, esto es interesante, lo hablamos también con Mariana antes de la reunión, que dice que, bueno, que es un poco injusto el papel de los árbitros, ¿no? Que hacen evaluaciones y no le pagan nada y encima no aparecen sus comentarios. Bueno, en un principio, ahora no lo constaté, pero PLOS ONE permitía, y hay revistas incluso aquí, que se llaman revistas con evaluación abierta, que permiten publicar el historial de evaluaciones de ese artículo. Como decíamos antes. O sea que tenemos como las revistas tradicionales, las revistas híbridas, mega revistas, vamos a ver después cómo ubicarlos. Y este tema es un tema delicado, que es lo que se dio en llamar revistas predadoras. En realidad fue un término que surge como una especie digamos, de delito, ¿no? Es decir, en cierto, entre comillas, delito legal, que en el mismo periodo en que comenzó a crecer esto del acceso dorado, el acceso abierto, pero pago, en las grandes editoriales comerciales se expandió también lo que, como dice Lucilo, de modo impreciso se denominaron revistas predadoras. Hay instituciones académicas internacionales, digamos, de mucho prestigio que proponen el término de pseudo revistas. En realidad se trata de revistas de mala reputación, cuestionable integridad y bajos estándares académicos.
Esto se puede investigar, que vamos a ver que los bibliotecarios de sus unidades lo pueden esto hacer, investigar. Y generalmente, como decía Mariana, lo que hay que tener cuidado es cuando uno recibe una invitación a publicar, sobre todo. Esto es sospechoso, pero no quiere decir que la revista no pueda ser una revista científica seria. Estas revistas no suelen tener evaluación, cobran APC. Un bibliotecario norteamericano de la Universidad de Chicago, se llama Bill, en 2008 empezó a publicar una lista de posibles revistas predadoras. El pobre hombre, nosotros con sueldo bibliotecario, empezó a recibir juicios de todos lados. Él, digamos, pudo librarse de eso diciendo que él aclaraba que eran posibles revistas predadoras, o sea, sino que lo fueran. Incluso en su primera lista estaba PLOS ONE. Cuando empieza PLOS ONE empieza con una asociación que no la conocía nadie y bueno, hasta que se fue asentando. Pero bueno, el tema es que en 2000 esa lista la deja de publicar, después un equipo de trabajo de allí la sigue publicando y para que tengamos una idea, la última vez que se publicó en 2014 había 8.000 revistas con cerca de 450.000 artículos con sospechosas de que fueran este tipo de revistas. Vamos a ver que hay mecanismos para, al menos hoy vamos a ver los generales, como para poder detectar esa validación. Luego están los preprints, de esto hablo muy por encima. Los preprints, como ustedes muy bien saben, son manuscritos no evaluados por una revista, o ya evaluados, pueden ser también, pero en proceso de publicación. El primer repositorio exclusivo de preprint fue creado en 1991 y hay varios, incluso hay por disciplinas científicas como ArcSIP, que se dedicaba a la matemática, en principio astronomía y física, BioRix, ciencia biológica, MedSIC, ciencias médicas. Cielo Preprint, que es muy serio, yo le tengo mucha confianza a esta organización Cielo, tiene Cielo Preprint, que incluso le da a los preprint un DOI y permite comentarios y también presenta métricas acerca de estos artículos. Aquí en INTA hay un especialista en el tema, yo lo considero un especialista, no sé él porque él tiene otra experticia, que es Humberto Debat, que es de Córdoba, del CIAT. Él tiene incluso un artículo sobre esta temática en el repositorio nuestro, en INTA Digital. Así que incluso en INTA tenemos un gran referente, creo yo, en este aspecto. Bueno, después están lo que ustedes conocen, las redes sociales, de investigadores como ResearchGate y academia. Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas redes no controlan el tema legal. Entonces muchas veces los investigadores suben artículos que están restringidos para el público en general. O sea, yo leí un artículo hace, creo que fue antes de la pandemia, que tenía un centenar de juicios, ResearchGate de Sevier, de Wiley y demás, porque habían subido artículos que estaban... Es decir, cuando ustedes publican un artículo, ustedes lo deben saber, ceden los derechos patrimoniales. Es decir, el artículo, una obra tiene los derechos morales, que esos son inalienables, o sea que uno es autor de la obra y lo tienen que citar, y están los derechos patrimoniales. Cuando uno no publica en acceso abierto, vamos a verlo después en las fuentes, cede esos derechos. Cuando cede esos derechos, el artículo materialmente, comercialmente, no es del autor, sino que es de la institución. Por lo tanto, si lo suben a estas redes, pueden tener problemas legales. Desde ya. La otra novedad en el mundo de las prácticas editoriales que me interesa resaltar especialmente es una práctica que, digamos, se instauró sobre todo después de la pandemia con más fuerza, que es la solicitud de revista, la solicitud de artículos y de los archivos de datos primarios que generan ese artículo. Esos datos primarios, por ley, los investigadores INTA y los investigadores de cualquier institución que pertenezca al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debe depositarlos en el repositorio institucional y pasarle el identificador persistente a la revista. Nunca depositarlos en la revista, porque los datos
no son de los autores, esto a los investigadores nos cuesta entenderlo, sino que los datos son de la institución y en última instancia de los que pagan esto, que es el ciudadano. Eso es la parte legal. Ahora bien, ¿dónde publicar en acceso abierto? Que creo que, me estoy mirando el tiempo, no me quiero extender. ¿Dónde publicar en acceso abierto? Porque esa es la otra pregunta que nos hacen mucho a los bibliotecarios en India, en todo el país, y dice, bueno, pero ¿dónde publico en acceso abierto? Bueno, acá vamos. Lo primero que uno tiene, digamos, para cierto tipo de documentos que por ahí no tienen una salida como un paper, que tienen las vías de las publicaciones, es lo llama Green Access, que son los repositorios institucionales. En Argentina hay una ley, el repositorio institucional no es una elección, ¿no? No es algo que creó, no sé, fulano mengano. Es una imposición legal. Si una institución, esta ley 26.899, no tiene un repositorio institucional, no recibe fondos públicos. El INTA lo tiene y una de las principales ventajas es que recibe fondos públicos por investigación porque tiene un repositorio institucional. Pero repositorio es una palabra que a mí no me gusta, se tradujo literalmente del inglés. En realidad estamos hablando de una biblioteca en formato electrónico. Es decir, tiene una colección especial, que son objetos digitales, en este caso cualquier tipo de documento, pero en formato digital, pero que son de producción intelectual de la institución. El bibliotecario es un gestor de información en entornos digitales. Es un bibliotecario profesional, tiene que ser. No cualquiera puede ser curador de datos, nosotros los capacitamos. Tenemos alrededor estamos pisando los 30 curadores en todo el país. El gestor de esa biblioteca digital es un bibliotecario especializado, se llama curador de datos. La biblioteca es una biblioteca porque establece servicios también, como cualquier biblioteca, que son servicios en entorno web. Es decir, uno puede descargarse el artículo, si el artículo está restringido por cuestiones legales, lo puede pedir al autor, puede compartirlo por redes sociales, puede bajárselo a un gestor de referencias bibliográficas, como por ejemplo Mendeley, etc. Son servicios particulares en entornos web. Y también trabaja con usuarios remotos, mientras que una biblioteca física trabaja con usuarios presenciales. Estoy hablando en general, por supuesto que hay matices. O sea, primer vía de acceso, por ejemplo, no hablemos de un paper, pero sí documentos de trabajo, informes técnicos, tesis, etcétera, póster de congresos, que muchas veces los congresos no los publican, o si los publican también, el primer canal que tienen es el repositorio institucional. Aquí ustedes ven el nuestro, que es repositorio.intac.gov.ar. Esta es la primera estrategia. Vamos más allá. ¿Qué pasa con publicar en acceso abierto, pero el tema de papers o artículos en revistas mixtas, como mencioné antes, publican en cerrado y en abierto, o en revistas diamante, publican solo en abierto y sin cobrar para publicar? Bueno, yo lo que suelo recomendar es, bueno, voy a empezar por abajo. Lo más sencillo es que consulten con el bibliotecario de su unidad o centro, porque tiene que estar perfectamente capacitado para esto de lo que estoy hablando yo. Y si no, los bibliotecarios profesionales del INTA trabajamos en red. Lo que no se puede resolver en unidad se comparte en la red, y a través de todos estos, más de una treintena casi de profesionales dedicados a las bibliotecas, pueden resolver sus problemas. O sea, sería la más fácil. Pero ¿cómo puede hacerlo el investigador mismo? Bueno, una estrategia entre tantas, la básica que yo propongo es, primero, la localización de las publicaciones periódicas de acceso abierto se lleva a cabo mediante una búsqueda en repertorios específicos. Repertorio, en bibliotecología llamamos a cualquier fuente de información que ofrece información secundaria o terciaria. El más importante que yo les voy a presentar hoy, que es el repertorio para buscar publicaciones abiertas por antonomasia, es el DOAJ, por sus siglas en inglés de Directory of Open Access Journals. Una vez que uno tiene una lista de esas revistas en la que puede publicar, lo aconsejable es verificarlas en un índice analítico de revistas. El más conocido puede ser Scopus, Dimension, Simago,
para el ámbito latinoamericano, Latindex, Redalic. Hoy nosotros vamos a ver Saimago. ¿Para qué esto? Bueno, para confirmar que la revista, no solo para las métricas, porque bueno, depende de lo que uno busque, y depende del caso, puede convenir Scopus, Dimension, a mí me gusta más, pero son pagos. En cambio, la Tinder, Cielo, y son absolutamente gratuitos, como vamos a ver, pero tienen una cobertura diferente. Siempre las fuentes de información tienen ventajas y desventajas, como vamos a ver. Bien. Como les decía DOAJ, este repertorio que les quiero presentar hoy, para que busquen revistas en acceso abierto, es un índice único y extenso, como declaran ellos, de revistas de acceso abierto de todo el mundo. Lo importante en estas bases de datos es la sostenibilidad de la base y la actualización de la base. En este caso, DOAJ, en su página, se compromete a mantener sus servicios gratuitos, otra cosa importante, porque bases como dijimos Scopus, Dimension y demás, que son pagas, y sus datos disponibles gratuitamente en esta dirección, como vamos a ver a continuación, y vamos a hacer una búsqueda posteriormente. Como ven ustedes, acá está DOAJ, son 80 lenguas, 134 países y actualmente tiene 13.591 revistas sin pago. En total tiene 20.440 revistas, pero tiene 13.591 que son diamante, o sea que no tienen ningún pago, ¿sí? Y una cantidad de casi 10 millones de artículos, de registros de artículos, perdón, no el artículo, el registro. Bien. Esto es una novedad, porque antes este repertorio publicaba solo revistas diamante. Hoy también publica revistas que cobran a PC, pero de diferentes precios. Uno eso lo puede ordenar. Entonces, veamos. Después vamos a hacer una búsqueda. Si uno hace una búsqueda por agronomía, una de las limitaciones que tiene este repertorio es que hay que buscar en inglés. Se puede buscar en español, pero se recupera poco. Digamos, su parte un poquito más débil es el motor de búsquedas, porque no ofrece búsqueda avanzada, pero sí filtros de búsquedas, como acá ustedes pueden ver, buscar por todos campos, por título, por palabra clave, por subject, por materia. No les aconsejo esta, porque clasifica en grandes grupos de materia y en el área nuestra es agriculture, entra todo más o menos, ¿no? Pero bueno, ven por país, la lengua, etc. Yo hice una búsqueda por, como les decía antes, por agronomy, y me da que hay 88 revistas indexadas sobre esta temática. Bien, aquí vamos. Este es el registro que presenta. Si ustedes ven acá que está el registro de la revista, y acá está esta cobra PC, como pueden ver, pero otros inconvenientes que tiene, que pone lo que cobran en la moneda del país de la revista. Por ejemplo, estos son yuan, 6.000 yuan. Y esta de acá abajo, como ustedes ven, dice que esta no cobra. Pero si yo quisiera solo las que no cobran, sobre el margen izquierdo, acá tiene, ¿se ve, Mariana, si me ayudas, se ve el puntero o se podrá? Sí, sí, se ve. Bueno, que acá dice Without Feeds. Si yo hago clic acá, me va a traer las revistas solo aquellas que tienen, que no cobran APC. Bien. Una vez que tengo esas revistas, las puedo ordenar, puedo que me las ordene por alguno de estos filtros, como, bueno, la más nueva subida a DOAJ, la más antigua, ¿sí? Por título, ascendente o descendente, y por relevancia. Acá debo confesar que no he logrado saber cuáles son los criterios de relevancia. DOAJ no los declara y los busqué de todo tipo, hice pruebas y demás. Lo cierto es que yo pensé en un principio que eran aquellas revistas que DOAJ evaluó, porque uno cuando sube una revista, esto le sirve a los editores también, si ustedes ven aquí que dice Apply, cualquier editor puede subir una revista acá, no
no hay ningún límite, tiene que llenar un formulario y sube su revista aquí, con los datos que le pide DOAJ para que figure. Pero si ustedes ven acá que dice without DOAJ seal, con sello de DOAJ, DOAJ también evalúa revistas. ¿Qué es lo que evalúa? Si realmente responde a todos los registros de acceso abierto. No quiere decir que las descarte, sino simplemente les pone un sello para garantizar su nivel de apertura. ¿Mm? Bien. Una vez que uno tiene la revista, tiene una lista de revistas, una instancia es buscar la revista en este ranking de revistas. A mí me gusta mucho SciMago, pero SciMago, que lo vamos a ver también, tiene una gran limitación, que incluye solo revistas, como ven acá ustedes, que están indexadas en Scopus. ¿Qué pasa con Scopus? Scopus es una importante base de datos, aparte hace análisis estadísticos, sobre todo a los que les interesa la métrica, muy interesantes, con esas limitaciones que le dije yo a ustedes de creer, aunque ahora incluye otras métricas, pero de usar métricas tradicionales, y ahora está incluyendo también métricas que vienen del acceso abierto, de la crítica de las métricas tradicionales, que se llaman Alternative Metrics o ALM-Metrics, que tiene que ver no con la citación, sino con visualizaciones, descargas, aparición en redes del artículo, aparición en otras fuentes como base de datos de artículos recomendados, etcétera. Lo vamos a ver sobre el final. Pero es excelente la información que da SciMago. Pero si no estuviera en SciMago la revista, no quiere decir que lo que dice simplemente es que no está indexada por Scopus. Pero hay otras fuentes, como por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, Iberoamérica, mejor dicho, tenemos a Latindex y tenemos a Cielo, que vamos a ver que Cielo está ahora desarrollando, está en su fase beta, una plataforma tipo SciMago, ¿sí? Que se llama Cielo Analytics, está en su fase beta, pero permite también, como aquí, buscar revistas, pero de otro ámbito, del ámbito de las revistas que incluye Cielo, y da métricas. Incluso hoy Cielo, la página tradicional, sobre la izquierda da métricas, pero las que toma de SciMago. Así que eso tiene menos valor. Bueno, acá está SciMago, uno puede buscar por el título de la revista, por el editor o por el ISSN. Vamos a hacer luego una búsqueda. Me quiero apurar con esto. Obviamente yo hice por Earth Science, trae el título de la revista, pero luego vienen las métricas. Da un montón de métricas, como aquí se ve factores de impacto o total de citas recibidas. Fíjense ustedes, aquí el verde es total de citas recibidas, y acá abajo algo que es muy importante con este prejuicio, con este supuesto del tema de las citas, acá indica las autocitas, o sea, los que se citan a sí mismos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el nivel de autocitas? Vemos que es bastante bajo en comparación con las citas externas. Acá también mostré infinidad de gráficas. Acá una que es de cuáles artículos de esta publicación son citables y cuáles no, porque hay algunos como editoriales o algún tipo de comunicación que se consideran no citables en las métricas tradicionales. Y, por ejemplo, aquí da, siempre es en un periodo de tiempo. SciMago creo que toma 3 años. Scholar Analytics toma 5. Y acá, por ejemplo, da, acá abajo, en color tipo púrpura, los artículos que no fueron citados de esta revista en 3 años, una proporción interesante, y los que en verde, los que sí fueron citados. Y otra cosa que le interesa mucho a los investigadores, sobre todo en CONICET, cuando les exigen publicar en revistas de determinado cuartil, Q1, Q2, acá abajo da, como ven ustedes, a qué cuartil pertenece la revista y el índice de impacto que toma SciMago. Los factores de impacto generalmente, Scopus, por ejemplo, el factor de impacto de Scopus, el range, es un simple cociente entre la cantidad de artículos que tiene una publicación en los últimos 3 años y la cantidad de citas que recibieron en el último año. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo tomo 2003, 2021, 22 y 23
y lo tomo ahora en 2024, voy a decir qué cantidad de citas recibí en 2024 de esos años anteriores. Ese cociente da un número y eso es lo que significa el factor de impacto. Bueno, Saimago también da, acá no lo veo, pero el índice H. ¿Sí? Nos dice qué índice H tiene la revista. Eso es para las métricas tradicionales. Otra fuente de información alternativa que está en su fase beta, como les dije yo antes, es Cielo Analytics. Cielo, por sus siglas en inglés, Scientific Electronic Library Online, o sea, una biblioteca científica electrónica en línea, es un proyecto de biblioteca electrónica que es una iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, Brasil, y otros, el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencia de la Salud, y se van sumando, Vireme, y se van sumando otras publicaciones. Actualmente en su fase beta tiene 406 journals, y también vamos a ver, da las métricas. Aquí abajo aparecen algunas métricas. Bueno, la Tindex es otra posibilidad, que tiene 13.000, casi 14.000 revistas en línea y un catálogo de 3.539 revistas y más de 500.000 artículos. Bien. Vamos a salir de la presentación un momento y les voy a hacer una muestra, si me permiten. ¿Se ve? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve, Sí, Nicolás. Bueno, vamos a entrar al DOAJ, que es el Directory, como le dije antes, de Open Access Journal. Y supongamos usted, estoy tomándolo en términos generales, ¿no? Después vamos a ver... Perdón, nosotros tenemos un problema de conexión y llega con mucho atraso, así que no estamos pudiendo seguir. Bueno, eso ya no podemos resolverlo desde aquí, pero ustedes van a tener, por lo que estuve viendo, están grabando esta presentación. Correcto. Van a poder la posibilidad de ver la grabación, porque nosotros ahí es un problema de conexión desde allí y no tenemos forma de resolverlo. Exactamente. Bueno, acá está el directorio y pueden buscar o por revistas o por artículos directamente, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a buscar, ¿qué es lo que, como les dije antes, conviene? El sistema de búsqueda, el motor de búsqueda, no es que sea malo, pero está limitado a filtros y a veces eso lo que hace es que no podamos refinar mucho la búsqueda en temas específicos, por ejemplo. En temas muy específicos hay que siempre buscar un mayor nivel de generalidad para ubicar revistas en donde podría entrar esa temática. Porque hay preguntas que me hacen sobre un tema muy, muy puntual y bueno, acá yo intenté hacer búsquedas y no siempre se obtienen buenos resultados. Entonces, si buscamos por horticulture, acá yo puedo buscar en todos los campos, o como le decía antes, seleccionar un campo. No recomiendo nunca que seleccionen Sachet, porque vamos a ver después que es muy, muy general. Vamos a buscar en todos los campos, o podemos buscar en título, vamos a tomar en todos los campos. Entonces buscamos, después filtramos en todo caso, y nos dice que sobre horticultura hay 68 revistas indizadas en donde se puede publicar en acceso abierto. ¿Sí? Como ven ustedes aquí, esta revista, por ejemplo, que es de Irán, está, como decía antes, lo que cobran, pero en plata del país. Por lo tanto, habría que traducirlo a la moneda dólar o la que acepten. Esta está en euros, como pueden ver ustedes, bastante cara. Y esta también en dólares, bastante carita. Pero esta no tiene cargo, por ejemplo. Pero supongamos que a mí me digo, bueno, no tengo un peso. A mí lo que me interesa básicamente es que no me cobren. Entonces, si yo cliqueo aquí, donde dice Without Fees, esto hay una pregunta que me han hecho anterior a la presentación, que yo dije que la iba a contestar aquí, y me la hacen mucho. Entonces, en este repertorio, si yo cliqueo en Without Fees,
o sea, que no me cobren nada, veo que me aparecen 28 revistas indexadas que no me cobran nada. Ya les digo, lo puedo ordenar por alguno de estos factores o temas y luego puedo tratar de localizar la revista, a ver si aparece, pongamos esta revista rusa, si me puede llegar a interesar, puedo ir de acá, puedo ir directamente a la revista, donde están todas las características de la revista. La clasifican dentro de botánica, por eso les digo que la ven ustedes acá, si ven donde dice Subject, son muy pocas las categorías temáticas por las que permite buscar. Por eso yo prefiero buscar en todos los campos y después sí fijarme si entre los subject o temas que pone la revista puede ser de mayor o menor interés, o sea, un segundo análisis. Dice la licencia de los artículos, y esto es muy interesante. Dice que los autores retienen todos los derechos, o sea que el autor puede hacer con ese artículo lo que quiera. En cambio, hay revistas, por ejemplo, cuando uno no publica en acceso abierto, que los derechos se los queda, obviamente, la revista. Una posibilidad, les decía, vamos a ver si sale algo de esto, es tomar la revista para un análisis posterior. Voy a esa base de datos, supongamos que voy a usar Saimago. Vamos a ver, la busco, a ver si aparece, por ahí no aparece. Y obviamente no la encuentro, o sea que no está indexada en Scopus esta revista, ¿sí? Vamos por otra, a ver si tenemos suerte, pero generalmente las que no cobran APC son revistas, obviamente, que por ahí no pertenecen al core. Algunas sí, hay algunas chinas, por ejemplo, que vemos que... a mí lo que me interesa acá es la mecánica de búsqueda para ustedes, que les sirva. Bueno, voy a hacer Mago a ver si esta aparece. Tendría que haber hecho por ahí una búsqueda previa, la hice de una revista. A ver. Tampoco aparece. Pero bueno, habría que buscar en otra. Vamos a ver si aparece, por ejemplo, en Latindex. Ah, no, Latindex es Latinoamérica, ¿no? Esta revista no la podríamos buscar acá. ¿Por qué? Porque es una revista de otra... Pero había quedado pegado todo el título, Nicolás. Sí, Por sí, lo vi. eso... Sí, lo vi. Vamos a buscar otra revista, a ver si tenemos más suerte. A ver, esta es de Indonesia, esta es de... Ajá. Vamos a buscar esta creo, no sé si fue la que me apareció. Vamos a copiar. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo. No me quiero pasar con el tiempo. Estoy viendo simplemente la técnica. A ver si nos queda algo. Sí, por ejemplo esta. Esta es de Irán, está en Saimago. Le hacemos clic a la revista y digo, bueno, esta es una revista posible de publicación, ¿no? Acá está la revista. Me dice que pertenece, obviamente, está clasificada como horticultura, o sea que eso también da una mayor garantía. Es de la Universidad de Teherán, o sea que el editor tiene un respaldo académico. Todas estas cosas hay que ver. Tiene un índice H de 11. Este índice H es recontrarrelativo. ¿Por qué? Porque en algunas áreas 11 es mucho y en otras no es nada. ¿Sí? ¿Qué significa un índice H de 11? Significa que esta revista, en los últimos 3 años, tiene 11 artículos que fueron citados 11 veces o más. Eso es lo que es el índice H. ¿Sí? Lo creó un argentino, que es un físico que está en UCLA, que se llama Hirsch. Tiene un artículo donde explica matemáticamente cómo saca este índice.
Y es un índice que, bueno, que hay que tener en cuenta, como todos los factores de impacto, son relativos a cierta área de conocimiento, que es una de las críticas que hace la ciencia abierta. Si seguimos bajando, vemos acá sí cosas por ahí interesantes, cómo fue evolucionando. Publicó 24 artículos en 2019, pero vemos que en 2023 ya publicó 50, o sea que es una revista en crecimiento, se puede tener en cuenta. Acá, perdón, Nicolás, sí, ¿podés sí. repetir, Andrea soy, ¿podés repetir cómo está determinado CH-index? ¿Cómo? El ¿Cómo, H-index, sí, el índice cómo está H. determinado? Bien, el índice H es lo siguiente, se puede hacer de una revista, de un autor, por ejemplo, o de un artículo incluso. ¿Qué se hace? Se hace una distribución estadística de la cantidad de citas que tuvo, ¿no? Y la cantidad de artículos. 11 significa, supongamos que este fuera un autor, que tiene un índice H de 11. ¿Qué significa? Que 11 de sus artículos publicados, de los que haya publicado, tiene 11 citas o más. ¿Sí? Entonces se pone un artículo, dos artículos, en la columna primera se pone la cantidad de artículos y en la columna segunda la cantidad de citas. Cuando la cantidad de citas coincide o supera un número, el número de la izquierda es el índice H. ¿Se entiende esto? ¿Por qué este índice también es sospechoso? Para mí, así, digamos, es un índice un poco... Porque Hitch lo crea, el contexto es el siguiente, Hitch desconfía de los índices tradicionales, el factor de impacto, ese cociente básico entre artículos publicados y artículos citados. Entonces quiere buscar algo que sea más riguroso, pero ¿para qué lo busca él? Para ver quiénes de la Universidad de UCLA, físicos de la Universidad de UCLA, son postulables al premio Nobel. Así que imagínense, en ese contexto él desarrolla este índice. ¿Sí? Yo, como provengo de las ciencias humanas y sociales, estas cuestiones contextuales y mi perspectiva historicista, esto para mí es importante tenerlo en cuenta, pero bueno, no todos pueden pensar igual. Otra cosa interesante que muestra también es el total de citas que recibe y qué cantidad de esas citas son autocitas. Como ven ustedes, es una revista interesante porque tiene un bajo nivel de autocitas, 7, en los últimos, de 2019 a 2023. O sea que acá es más amplio todavía el rango. Acá están las citas por documento, cantidad de citas por documento, como va subiendo también, interesante. Bueno, citas externas al documento. Bueno, hay muchas variables, muchas. Documentos citables y no citables. Fíjense ustedes que la mayoría de los documentos son citables, los no citables son aquí muy poquititos. En los últimos, no, ni siquiera aparece el dato, porque está tan bajo que ni aparece. Y acá abajo, que es lo interesante, sobre todo para los investigadores cuyo instituto de evaluación tiene en cuenta los cuartiles. Esto también es un dato estadístico, es una medida de distribución simplemente. Se distribuyen, ¿cómo se sacan los cuartiles? Bueno, se distribuyen las revistas por factor de impacto en orden decreciente y se dividen en caso de cuartiles en toda la distribución en 4 partes. En donde cae esa revista, cuartil 1, 2, 3 y 4. Hay algunos que prefieren otro estadístico, que es el recorrido intercuartílico, o sea, la franja que está entre el cuartil 1 y 3. Y en el cuartil 2 obviamente está la mediana. Eso, bueno, estadística no me quiero meter. Pero, porque seguramente hay mucha gente que sabe mucho más que eso. Así que por ahí hago papelones. No, en serio. Da el cuartil, Saimago, y también acá les da el factor de impacto que toma Saimago, que es 0,34. Esto hay que analizarlo también en función de Saimago tiene que, para ser serio que lo hace, está en otra parte de este repertorio, en qué consiste, cuál es la fórmula para sacar su factor de impacto. Scopus lo dice claramente, dice últimos 3 años, cantidad de artículos publicados por ese autor o la revista o lo que fuera, sobre la cantidad de citas que recibe al año posterior a esos 3 años. Así de sencillo. Y ahora está utilizando métricas alternativas.
Bueno, después si quieren volvemos sobre este tema, pero quisiera terminar hablando de otros temas, dos temas más que no me gustaría dejar en el tintero. Uno es las objeciones a los sistemas de evaluación que hacen actores científicos de primer nivel. La primera es la que se llama DORA, como el nombre, Declaration of Research Assessment, que se realizó en California en 2012. Este grupo desarrolló una serie de recomendaciones conocidas como la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. Acá hacen algunas críticas. Pero una de las más importantes es perdón, se me está moviendo todo la estantería. La que se conoce como el Manifiesto de Leiden, que incluso lo publica una investigadora de esa universidad, Hicks, en 2015. Lo pueden buscar, está libre en internet, donde hace una serie de críticas a los sistemas de evaluación, como la elección y uso de indicadores tiene que tener en cuenta los contextos socioeconómicos y culturales, que se necesitan indicadores normalizados por campo. Si bien esto es, digamos, es paralelo a la exposición de hoy, a mí me parece que es interesante que los investigadores puedan conocer este tema que se pone, digamos, en tela de juicio con la ciencia abierta. De hecho, aparecen, como vamos a ver después, lo que se llaman las Alternative Metrics o Altmetrics, e incluso hay una investigación, un equipo de investigación que se lleva adelante en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Siempre me escribe el jefe de equipo, no me acuerdo el nombre, creo que es Hurtado, donde están sacando las LAT metrics, o sea, métricas que sean adecuadas a la investigación en Latinoamérica. Y acá, por ejemplo, Claxo, está su programa FOLEC, que, como ellos indican, es un espacio de debate sobre los sentidos, las políticas y las prácticas de los procesos de evaluación del quehacer científico. La otra importante objeción, como dijimos, que tiene relación directa con la anterior, a los sistemas de evaluación, son las métricas alternativas. O sea, es la crítica a la bibliometría tradicional, que, como les dije, está basada en ciertos supuestos. Esos supuestos y toda esa base epistemológica la desarrolla en la década de 60 un autor que se llama Derek John de Sola Price, que tiene un libro que hizo mucho ruido en los 60, se llama Big Science, Little Science, o Ciencia Grande, Ciencia Pequeña, donde tiene definiciones que, digamos, atentan contra toda lógica, pero que son muy provocativas, como por ejemplo decir que la ciencia es aquello que los científicos publican en las revistas científicas, cosa que desde el punto de vista de la lógica proposicional está plagada de incorrecciones. Pero bueno, es lo que buscaba en ese momento de practicar, y sacó dos leyes, una de las más importantes que se utiliza aún, que es la ley de obsolescencia de la información científica. O sea, por cada área del conocimiento, una fórmula que dice, bueno, a ver, ¿en cuánto tiempo en esta área del conocimiento una información se puede considerar antigua? ¿No? Bueno, las Altmetrics plantean otro tipo de parámetros, como por ejemplo las visualizaciones. Vamos a ver que nuestro repositorio de INTA Digital muestra las visualizaciones, los comentarios, por ejemplo en Facebook o en Twitter. También hay revistas como PLOS ONE que permiten comentarios. Los marcadores, por ejemplo, los marcadores en gestores de referencias bibliográficas sociales como Mendeley. Y algunas muy particulares, muy a tener entre pinzas, como las bases de datos de recomendaciones. Hay una que se llama Faculty Opinions, que da recomendaciones. Y como les decía antes, está el tema de las Altmetrics, que realizan LATmetrics, las métricas para América Latina, que realizan congresos. El último fue en 2023, en noviembre de 2023, la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Y por último, otra de las cosas muy relevantes, es el tema de los datos primarios. Como ustedes saben, hay una ley, que es la 26899, que es la que nos exige tener un repositorio, que le exige a los investigadores del sistema público sin tecnología publicar en ese repositorio, ¿sí? Etcétera, etcétera. También exige publicar los datos primarios. La ley dice que se tienen que publicar
le dan un tiempo de 5 años desde su recolección. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy las revistas están pidiendo, como les dije, los datos primarios que son la fuente del artículo que se suministra para su evaluación, y en ese caso sí o sí los datos tienen que estar en el repositorio institucional. Aparte de la ley, el INTA, y esto recomiendo su lectura, lo digo en todas las charlas, el INTA sacó una resolución también por exigencia legal, que es la resolución 940 de 2019, donde establece cuáles son las responsabilidades de todos sus agentes, desde el director nacional hasta nosotros los bibliotecarios y curadores de datos y los investigadores, las responsabilidades, etcétera, y establece que INTA Digital, repositorio institucional, biblioteca digital, es el lugar de depósito de la propiedad intelectual del INTA, ¿no? Eso. Pero lo más importante es esto, que la ciencia abierta, como dijimos antes al comienzo, por eso di eso como contexto, también significa datos abiertos. Pero los datos, y acá es otra de las cuestiones que también se empezó a trabajar mucho, es qué características tienen que tener esos datos, para que sean datos, digamos, fiables, confiables, rigurosos. Y apareció lo que se conocen como principios FAIR, por su sigla en inglés, que significa Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Todo esto, INTA Digital, nuestro repositorio, lo garantiza. ¿Sí? Así que eso, este tema lo voy a charlar, me invitaron en mayo a ir ahí a Recursos Biológicos a hablar sobre este tema, no sé si se va a difundir. No. Lo importante es saber que en nuestro repositorio esto se puede hacer. Otra cosa, hay una pregunta hablando de repositorio ahí que me hizo un poco de, digamos, me tocó el amor propio. No, que dicen que ponen en duda la visibilidad del repositorio y si, algo así, dice, si hay alguna forma de medir si se usa el repositorio. Nosotros no solo que medimos si se usa, sino que medimos, ahora les voy a mostrar, si se usa externamente, internamente, y hay, por cada artículo, hay su nivel de visibilidad. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí tienen, lo controlamos por una plataforma de análisis analítica de datos que se llama Plausible, y acá está mostrando, por ejemplo, durante el mes de abril nada más, la evolución del repositorio y, por ejemplo, ayer estuvieron conectados 1.500 personas, visitaron el repositorio, antes de ayer casi 2.000, 1.900. Vemos a través de dónde accedieron al repositorio y vemos desde qué móvil, como ustedes pueden ver, se accedió de todo, es ubicuo, el repositorio tiene responsive, puede accederse de una laptop, de un móvil, de un escritorio o de una tablet, de los países de donde se accedió. Esta es una de las analíticas que hacemos del repositorio. La otra analítica es más impactante, creo yo, que está Matomo, es otra plataforma de analítica para hacer análisis, y acá ustedes pueden ver la gente que lo está consultando en tiempo real y qué es lo que consultan, pero a su vez acá está la geolocalización, desde dónde consultan el repositorio. Y ustedes pueden ver que se consulta en todos los continentes. Por ejemplo, hoy estamos viendo en Turquía, en abril, solamente en lo que va de abril hubo 8 visitas, lugares, digamos, poco tradicionales, en Angola, en Níger, en Australia, 25 visitas en 15 días, y después, bueno, toda Europa, en Rusia hubo 52 visitas, el 0,1%, o sea, como en la India, en fin, no sé, en el lugar que ustedes se puedan imaginar, en cualquier lugar, por ejemplo, en España hubo 703 visitas, y desde dónde se accedió, motores de búsqueda, y fíjense que directamente en lo que va
más de 10.000 visitas fueron directamente al repositorio, ni siquiera por un motor de búsqueda. Siempre el motor de búsqueda es de donde más se saca. Pero además, si ustedes, por si esto fuera poco, tenemos un tablero de control del repositorio, de su visibilidad, de su producción interna, que bueno, todavía no está accesible al público porque se está trabajando en él, pero el repositorio a su vez permite por cada artículo que está, por ejemplo, aquí está uno, por cada documento subido, saber la cantidad de visualizaciones que tuvo, la cantidad de visualizaciones en los últimos 6 meses, las descargas que tuvo y a su vez las visualizaciones por país y por ciudad. Aquí está la visibilidad del repositorio ante la duda de la persona que nos preguntaba. Eso quería responderlo porque son muchísimas las personas, todos nuestros compañeros investigadores y extensionistas del país que depositan el repositorio, que una de las cosas que garantiza el repositorio, más que cualquier otra cosa, esto lo hemos también hecho un estudio comparándolo con redes sociales de investigadores, más que allí todavía, porque el público no es un público, digamos así, que es del entorno, o sea, es el público en general, ¿sí? O sea, está destinado al público en general. Una de las cosas de la que se habla en ciencia abierta, que es un tema, bueno, obviamente a tratar y discutir, es la ciencia colaborativa o la ciencia compartida con la comunidad en general. Eso también lo brinda el repositorio. Bueno, en cuanto a la presentación, me parece que me excedí un poquitito. Les agradezco mucho y les pido disculpas por estos minutitos que me excedí. Y bueno, Mariana, dejo a tu criterio, dejo de compartir y dejo a tu criterio cómo quieren seguir. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Siempre es un gusto escucharte y me parece que brindaste información muy útil para todos. Antes de ir a las preguntas que traté de juntar algunas que no fueron contestadas, porque tenés un montón de asistentes que son muy participativas y respondieron un montón de preguntas, así que agradezco muchísimo. Le quiero dar la palabra a Raúl, que tiene la mano levantada. Ah, me das una oportunidad bárbara con Raúl, que le mandé un mensaje que le acabo de subir justo un libro que me mandó y un capítulo del libro que me mandó. Muchas gracias, Nico. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero agradecerte, aprovechar públicamente porque teniendo la paciencia del caso después del hackeo, sé que respondés a todos los mails, de toda la información que hemos mandado para tratar de recuperar todas las publicaciones que teníamos antes del hackeo. Particularmente yo soy jefe de una agencia de extensión en Victoria, Entre Ríos, y tengo dos preguntas para hacer, o una pregunta dividida en dos. La primera sería que nos pasa mucho internamente dentro de la institución, que se publican muchos artículos científicos y nos enteramos por fuera del sistema. Incluso me ha pasado, te podría dar cientos de ejemplos, que nos ha pasado, por ejemplo, con un artículo muy interesante de vitivinicultura hecho en ITA Mendoza, y bueno, me contacté con el autor directamente, me contestó, tuve la suerte que me contestó, pidiéndole el trabajo, porque lo había visto en inglés, y si bien es cierto, entiendo y lo puedo leer, me lleva el doble de tiempo que leerlo en castellano, se lo pedí, me dice que no lo tenía en castellano. Me llamó la atención porque yo digo, si es una institución pública como la nuestra, que teóricamente la información que se genera, si bien es cierto, la van a publicar en algún medio internacional o lo que fuera, me parece que tendría que estar accesible Sí, en nuestro eso idioma y sí. dale. No, discúlpame que te corté, Raúl. Una de las cuestiones que también se toca en tema de ciencia abierta, ahora que tocaste el tema del idioma, es la pluralidad lingüística. Es decir, se promueve y como dicen todos las referencias que es el sistema latinoamericano de ciencia abierta, se milita, como dicen ellos, el hecho de que cada país pueda publicar básicamente en su lengua. Eso es otro de los criterios de ciencia abierta, otro de los postulados que
se conoce como el pluralismo lingüístico. O sea, esto también en este ámbito está en discusión también. Perfecto, entonces ahí estaría buenísimo, esto ya es algo interno nuestro, que por lo menos nosotros tuviéramos, buscar la forma de tener acceso, aunque sea al resumen de los trabajos que se van a publicar o en el momento que son publicados, que entiendo esos términos de tiempo que exigen las publicaciones, porque te digo, no tenemos acceso a esa información. Nos enteramos de casualidad porque encontramos leyendo un artículo en un medio digital y vuelvo a lo mismo. Si hay buen contacto con el autor de la publicación, te contesta y bueno, uno puede, Bien. digamos, acceder, aunque sea en inglés, a eso. Sí, bien, supongamos, te quería comentar lo siguiente para contar un poquito la intimidad de cómo trabajamos en el repositorio y la red de bibliotecarios, que yo destaco y les digo, acérquense a su biblioteca, la red de bibliotecarios del país, que son profesionales y trabajan con mucha seriedad. Todos esos autores que publicaron, como vos decís, están incumpliendo con la ley. O sea, por favor, no lo tomen como algo como, digamos, como un juicio o una acusación. Todo el que trabaja en una institución que forma parte del sistema público de ciencia y tecnología, que es otra ley, que es la ley 25.467, tiene la obligación de depositarlo en el repositorio. Incluso si el artículo está restringido, si se dio los derechos y el artículo está restringido, igual lo tiene que depositar en el repositorio. Lo que pasa es que nosotros lo ponemos como restringido, es decir, la gente puede leer los datos del artículo, pero no se lo puede bajar. Lo que puede hacer es pedírselo al autor. Si nosotros filtramos eso, si los pedidos de artículos que son restringidos son de gente del INTA, nosotros se lo mandamos directamente. Ni siquiera le pedimos al autor, porque el INTA está pagando por eso y no puede pagar, no podemos llenar a los autores de esos pedidos. O sea que... Pero digamos, ¿me entendés cuál es el quid de la cuestión acá? Es que nosotros no estamos sabiendo dentro de una institución que tiene 6.000 y pico de profesionales, técnicos, en fin, qué es lo que se está haciendo. Y uno se termina enterando de casualidad de muchas publicaciones de mucho interés y de aplicación para nosotros en nuestro trabajo diario en el territorio, que accedemos únicamente si nos enteramos de casualidad. Y ya es como que es un poquito más profunda la cuestión, ¿entendés? La cuestión es más, sí, es más profunda y tiene que ver con lo que se llama la cultura organizacional. O sea, esa es una batalla en un sentido obviamente metafórico, que tenemos que liberar todos. El hecho de que si nosotros depositamos, como nos exige la ley, nuestros trabajos en el repositorio del INTA, todos en el INTA van a estar al corriente de lo que publican todos los compañeros y dónde lo publican. Y aparte nosotros tenemos un tablero que analizamos toda la producción, quiénes son los autores que publican en el repositorio, variables como el género, variables como el nivel académico, es decir, todavía no le damos ese tablero a publicidad, donde analiza todo la constitución de la colección del repositorio, porque se está trabajando todavía, después del hackeo estamos reviendo todo, el repositorio quedó... la gente trabajó muchísimo en informática para poder restablecerlo. Y bueno, eso es un cambio, lo que planteas vos, muy interesante, Raúl, y que sería por ahí un tema de una reunión a nivel nacional, el tema de la cultura organizacional, y también un poco, y eso es mea culpa, ¿no? Nosotros tratamos de difundir, hace poco para el centro regional de La Rioja, la EA Catamarca, perdón, di para muchos centros, de difundir estas herramientas que tenemos muchísimas herramientas y muchas veces están desaprovechadas, ¿no? Exacto. Y disculpen, lo último, yo hice ahí referencia al tema academia, porque academia no sabía qué era. Me pregunta permanentemente cada vez que publicamos un artículo, yo tengo como 22 artículos publicados, te pregunta si sos autor, bueno, uno afirma que sí, obviamente, y después cuando querés ver la cita, que vos recién lo mostraste, que está buenísimo, que podamos Tenés que acceder a pagar. eso,
tenés que Tenés que pagar y pagar. ahí nos quedamos, ni siquiera sabía que era una red social. Sin embargo, utiliza nuestra propia publicación en una Exactamente. locura. Exactamente. Pero, por ejemplo, si vos tenés esa publicación en el repositorio, yo como te mostré antes, te puedo decir cuántas visualizaciones tuvo, las visualizaciones individualmente en los últimos 6 meses, y dónde lo visualizaron, qué país y qué ciudad. O sea Bueno, que eso gratis. tenemos que usarlo como marketing, porque lo que vos mostraste del mapa está fantástico. El mapa mundial, sobre todo en este momento que está tan en jaque el tema del Estado, de las instituciones del Estado, eso que vos mostraste, tendríamos que mostrarlo, colgarlo en nuestro estado de WhatsApp, hacerlo público, Nico. Me parece que ese acceso, creo que explicaste que está en marcha, en algún momento se va a poder acceder a eso, pero tendríamos que adelantar por lo menos ese mapa para que vea la gente que todo el trabajo científico que se hace en todo el INTA en general se utiliza en todo el mundo. Está fantástico eso. Sí, yo voy a ver, esta plataforma es la más nuevita que estamos utilizando, pero voy a ver, la voy a estudiar más en profundidad. Si puedo bajar el mapa, se los distribuyo, no hay problema. Y tengan en cuenta que ese mapa es solo de abril, solo de abril, 15 días de abril. Imagínense lo que puede ser en el año. Nosotros lo hacíamos antes, este trabajo, con la herramienta de Google Analytics, y en el repositorio publicábamos ese mapa, donde decía cerca de, pero ahora después de hackeo no sé qué ha pasado con eso, lo tengo que constatar. Pero lo que quiero es que sepan que nosotros hacemos un análisis, los bibliotecólogos del INTA y la gente de informática, que trabajamos obviamente en interdisciplina con todos ellos, se hace un seguimiento muy serio y muy profundo con la poca gente que tenemos. Porque fíjense ustedes, otra cosa que les quería comentar. Nosotros, ¿qué dice la resolución del INTA? Si ustedes no tienen un bibliotecario en su unidad, se lo tienen que pasar a un curador de datos que sea del centro regional. Si no tienen el centro regional, lo mandan directamente a nosotros. El caso tuyo, Raúl, por ejemplo. En el centro regional de Entre Ríos no hay ninguna biblioteca con bibliotecario profesional y que nosotros hayamos, porque todos los que ingresan, ¿por qué se visualiza en todo el mundo? Esta es la pregunta de base. ¿Por qué viste ese mapa vos? Porque nosotros usamos estándares internacionales. Nosotros no ponemos los datos de cualquier forma. Nosotros tenemos que respetar decenas de estándares internacionales para que puedan ser cosechados esos metadatos en cualquier parte del mundo. Te pongo un ejemplo. En las palabras, llamémosle, en las materias que ponemos nosotros para usar tecnicismo de mi profesión, que ustedes ven en su artículo, por ejemplo, está hecho con un sistema de ontologías que es del Agroboc, que es de la FAO, que si alguien pone soja en chino, pueda recuperar tu artículo. Porque esa palabra clave, ese descriptor, como llamamos nosotros, tiene una resolución en JSON y en XML que traduce a más de 70 idiomas, de acuerdo con el término. Entonces, eso, lo que vos viste, se puede hacer porque nuestros bibliotecarios curadores de datos que están especializados, nosotros los formamos y tienen certificación nuestra, pueden trabajar con esos metadatos que son propios de la especialidad y permite que se coseche en todo el mundo. Por eso viste ese mapa. Eso lo quiero aclarar y agradecer porque yo ya estoy en mis últimos... me están yendo más o menos por la jubilación y eso, pero la red de bibliotecarios de INTA, a la cual yo admiro, y colegas y compañeros que siento admiración, aparte de mucho respeto y mucho cariño, hacen un trabajo descomunal. Es más, te digo, hay 2 compañeras nuevas que están conectadas, por lo que vi acá, que están volcando todo lo que tenía en la web anterior. Vieron que antes se publicaba en la web y no en el repositorio. Bueno, todo eso lo están volcando de a poco a repositorio. Ahora van a tomar el Centro Regional Entre Ríos 2022. Tomaron el Centro Regional Catamarca, La Rioja Catamarca 2022. Tomaron el Chaco 2022. Y vamos en orden cronológico inverso
sobre todo aquellos lugares donde no tienen curadores de datos, volcándole toda esa información al repositorio. Y con respecto a localizar cosas que no están en el repositorio, ahí vive a mi compañera de toda una vida, me emociona mucho a Gabriela de Pedro, la licenciada Gabriela de Pedro, que ella hace búsquedas en diferentes bases internacionales para localizar artículos que sean de autores INTA. Y esos que localiza los vuelca al repositorio, sin que el autor lo haya pedido, cosa que no es así, no tiene que ser así porque se triplica el trabajo de los curadores de datos, que ya son pocos y tienen una cantidad impresionante de datos. Nuestro repositorio está pisando los 17.000 documentos tenemos y 71 sets de datos primarios. Somos el primer instituto en toda la Argentina en cuanto a cantidad de datos primarios. Solo nos superan 3 universidades y el CONICET, pero de los institutos nadie. Somos quinto en cuanto al total, ¿sí? Y en cuanto a cantidad de documentos, lo mismo. Estas cosas agradezco que me den esta oportunidad también, Mariana, nuevamente, porque por ahí no tenemos tantos, si bien hemos difundido por varios medios, no tenemos tantos canales de difusión, ¿no? Pero bueno, no sé si contesté, porque bueno, uno se apasiona con los temas Sí, que... mira, la verdad que quedé anonadado y lo único que les suplico es désenlo a las autoridades nacionales, por favor, para que ellos muestren esto, porque esto muestra en esa placa última que vos mostraste, que ojalá todos podamos acceder en algún momento, todo el laburo de años hechos de trabajo de investigación que el mundo está utilizando, además de nosotros, de resolver nuestros problemas internos, como decía, desde que perdimos la página nuestra, perdimos la red de contactos de INTA, cuando teníamos nuestra propia página donde vos ahí decías que había miles de trabajos Sí, sí. manuales, guías, un montón de cosas. Desde que nos pasamos a la Argentina Gobar, perdimos el contacto interno entre Sí. nosotros, entre todo el país, lo cual ojalá en algún momento porque ese era el fuerte nuestro. Cualquier cosa que necesitábamos, sabíamos que había un fulano en Catamarca, en Formosa o en Chubut que estaba trabajando en el tema y podíamos acceder a la Pero comunicación y bueno, al trabajo. Así que muchas gracias. una alternativa primaria, digamos, a eso que decís vos sería si en el repositorio vos buscás por un tema determinado, ahí van a salir todos los autores de INTA que trabajan ese tema, que están en el repositorio. Por eso también sirve para esos repositorios. Tiene un montón de derivaciones muy interesantes desde el punto de vista de la comunicación, tanto interna como externa. Bueno, la próxima entonces sería una capacitación sobre el uso del repositorio. Porque parece Cuando mentira, quieran. bueno, parece mentira lo de la resolución 940, ahí la estuvieron pidiendo, gracias por compartirla, porque te puedo asegurar que la mayoría no la conocemos. La mayoría Bueno, no la conocemos. cualquier documento de los que yo cité, me los pueden pedir, yo se los mando, no se maten en buscarlo. Me los piden a mí y yo se los mando sin problema. Hace poco di una charla sobre repositorio para la EA Catamarca y también es obligación citar esta reglamentación, porque obviamente, y después me lo pidieron y mandé toda la información. Bueno, Nicolás Raúl tomó nota del próximo curso que tenemos que dar de repositorio. Lo que sí, muchos estuvieron pidiendo de que no tienen bibliotecario o persona responsable del repositorio en su unidad o centro o no saben quién es. Entonces, lo que les iba a pedir a todas las personas que están acá participando y que son parte del repositorio, que armen como una listita en donde ellos saben fácilmente a quién tienen que acceder y en caso de que no tengan las direcciones para poder mandarlo a un nivel más. Ahí la veo a Sonia ya trabajando atrás de la computadora, preparando todo, Sí. así que muchas gracias. Nosotros tenemos una lista de curadores de datos. Ahora vamos a capacitar la semana que viene a una nueva curadora de Córdoba. En Córdoba tenemos 2 ya, vamos a tener una tercera. Nosotros tenemos la lista de curadores de datos, que también es otra cosa que les podemos pasar. Dale, sí, eso lo difundimos, así si todo en, el mundo sabe a quién tiene que acceder. y si en el centro no hay, nos lo mandan directamente a nosotros. Nosotros somos, yo no sé cuánto tiempo voy a estar, sinceramente, porque soy jubilable. Pero está Gabriela, y bueno, nosotros se los vamos subiendo, como en el caso de Raúl y muchos otros investigadores, lo vamos subiendo al repositorio. Por ahí a veces le pedimos un poco de paciencia porque imagínense de todo el país la cantidad de que podemos llegar a recibir.
pero Raúl puede dar fe de esto y muchos compañeros más que se lo subimos inmediatamente. Hacemos ciertos criterios, digamos, de priorización. Por ejemplo, siempre priorizamos lo último. ¿Por qué? En orden cronológico inverso. Porque nosotros por el repositorio también informamos metas presupuestarias. Es decir, le informamos lo que se publica en el INTA Economía. Entonces, siempre queremos tener lo último primero para poder informar. Hay un montón de otras cosas derivadas de esto, no quiero aburrirlos, pero bueno, eso les comentaba, ¿no? Ahí veo que suena un montón. No sé qué preguntas más, si hay algo más, si hay qué otra pregunta. Sí, bueno, Mónica preguntó cuáles son las revistas de mala reputación y cómo se puede saber. Bueno, esto un poco ya lo hablamos y creo que... Sí, hay que investigar. Se puede hacer una primera... Lo que hice yo fue una primera instancia. Lo que puede hacer es ir a la bibliotecaria de su unidad, si tiene, o si no, también seguir el mismo camino de los documentos. Y hay que hacer otro tipo de búsqueda. Los bibliotecarios están profesionales, están muy preparados para hacer eso. Muy preparados. Y si te invitan, dudá. La moraleja. Sí, es feo eso, pero hay que decirlo. Porque ya te dije, creo que hablé con vos, Mariana, antes de comenzar esto. Si te invitan a publicar, puede haber dos cuestiones. O sea, una, primero, lo que primero surge, que si es una revista seria, tiene pocos artículos, tiene pocos autores que publican allí. Y si no, puede ser una revista predadora. Aparte de las revistas predadoras, vos lees la institución que la publica y les inventan unos nombres tan estrambóticos y tan científicos los nombres que vos decís, uy, este debe ser importante. Y resulta que no. es una pompa de jabón, como diría Antonio Machado. Otra, Carola Greco pregunta, ¿qué se considera un buen factor de impacto? Vos dijiste que era relativo, pero quizás hay alguna forma dentro de su ambiente saber si es bueno o malo. Claro, eso hay que verlo por dominio del conocimiento, por área del conocimiento. Por área del conocimiento, porque depende, qué sé yo, en fitopatología, la revista fitopatología tiene un índice H de 100, es altísimo para esa área, por ejemplo. Claro. Pero hay áreas que son tal vez menos transitadas a nivel científico y por ahí, como vimos recién, un índice H de 11 es muy alto. Claro, quizás buscar revistas que sean de ese tema y fijarse más o menos qué factor manejan. Sí, yo no me quedaría con el índice H, porque ya te digo, el índice H para mí es un índice que respeto mucho. Por ejemplo, Google Scholar, el Scholar Analytics utiliza lo llama H5M5. O sea, el índice H en los últimos 5 años y la mediana de los últimos 5 años. La mediana como medida estadística, como medida de tendencia central. Es un índice para mí, a mí no me gusta. Yo prefiero, más allá de que vos tomes un factor de impacto, con todos los digamos, los presupuestos que tiene, yo lo combinaría con métricas alternativas. ¿Cuántas visualizaciones tuvo? ¿No? Sobre todo eso, ¿cuántas visualizaciones tuvo ese artículo? ¿Sí? ¿Cuántas bajadas tuvo? Y ya te digo... Sí, perdón. Perdón, no, te hablé encima. Vinculado con lo mismo, Marina Mosgos pregunta que el índice de factor que contempla Simago o Scopus no siempre coincide con el que publica la revista. Seguro. Porque cada uno, los factores de impacto son fórmulas que o bien se toman de otro, o bien se desarrolla la propia revista o la propia fuente de información. Por ejemplo, Scopus tiene lo que se llama el SciScore. Y ellos declaran que es de cociente entre los últimos 3 años, la cantidad de artículos publicados en los últimos 3 años, sobre la cantidad de citas recibidas al año siguiente. O sea, ellos lo que son muy vivos, ellos lo que quieren mostrar que ese factor de impacto es transparente, te dicen lo que es, te dicen cómo lo toman. ¿Sí? Sí. Este tema es muy profundo porque tiene que ver con una disciplina y sus primas hermanas, que son la cienciometría, la infometría y la bibliometría. En este último caso, la bibliometría, que ya te digo, tiene sus supuestos. Claro.
Lo primero que yo hago, o hacía cuando publicaba más por ahí, para publicar algo, es el objetivo que uno tiene. O sea, ¿a qué quiere llegar uno? ¿A dónde quiere llegar uno? ¿No? Por ejemplo, la base de datos como Scopus, Dimension y mismo Saimago en cuanto a las revistas, es lo que se considera, en ciencia abierta se considera la cultura de prestigio. ¿No? Son revistas que forman el core y tienen cierto prestigio ya ganado a lo largo de los años. Ahora, fíjense ustedes, PLOS ONE en el 2009 era una supuesta revista depredadora. Hoy PLOS ONE es la editorial, creo que es la segunda o tercera editorial que más publica artículos científicos. El otro día estaba viendo las estadísticas. Por eso le digo, esto está en continuo cambio, en continuo movimiento. Hay que estar leyendo y chequeando continuamente. Por eso le digo que se apoyen en sus bibliotecarios, porque ellos están continuamente trabajando en esto, continuamente. Claro. Ese es otro tema que me gustaría hablar a mí algún día, es acerca de mi carrera, mi humilde carrera, humilde y tan enfocada, con tan noble propósito, enfocada a los servicios. Y todos los servicios que se puede brindar desde una red de bibliotecas como la que tiene el INTA. Lamentablemente en INTA han ido cerrando bibliotecas físicas. La bibliotecología hoy no solo contempla las bibliotecas físicas, analógicas, sino las bibliotecas digitales y en el futuro cercano las bibliotecas virtuales y la inteligencia artificial aplicada a bibliotecas. Se está en todo eso. Y es indispensable, por ahí hay una pregunta, ¿hay que ser bibliotecario para ser curador de datos? Mirá, tenés que ser o bibliotecario o estudiante o avanzado de bibliotecología. ¿Por qué? Porque tenés que conocer una serie de estándares y manejo de estas fuentes de información que se estudian en la carrera y que permiten ver ese mapa, como decía, ese mapa que vieron ustedes, que vio Raúl. Porque si no están correctamente los datos de acuerdo con los parámetros internacionales, eso no lo captura los sistemas internacionales. ¿Por qué? Porque esos metadatos es no para que lo consulte una persona, sino para que se comuniquen entre máquinas. Y esto lo estudiamos profundamente también nosotros. ¿Sí? Entonces, eso básicamente. Después quiero contestar una pregunta. Sí. No, hay otras, contesto y después les quiero hablar algo de la biblioteca electrónica y de Scopus. Yo si hubo preguntas ahora, medio como que me las perdí. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quedó pendiente y que no contestamos. ¿Alguien? Directamente habilites el audio y yo las que no incluí son las que sentí que durante la presentación Nicolás ya había hablado y que no habían quedado dudas al respecto. No, creo que no quedó nada acá. No, mira, yo acá tengo las preguntas previas que hicieron, que son unas 26, yo creo que las contesté todas. Me interesaba fundamentalmente eso, la visibilidad del repositorio, porque tenía muchas dudas esta persona, que es respetable y la entiendo, pero quería, digamos, garantizarle y probar con evidencia, como hacemos en investigación, como yo digo siempre, el investigador solo se rinde ante la evidencia, ¿no? Mi maestro en esto, un filósofo y epistemólogo, decía, ¿hasta cuándo sostener una hipótesis? Hasta último momento, pero lo único que ya no tiene sostén es la evidencia, ¿no? O sea, cuando hay una evidencia en contrario, que él la llamaba observaciones indeseables. Pero bueno, contesté todas. Me queda una sola cosa. Perdón, perdón, Sí. Nicolás, yo tenía levantada la mano porque había puesto una pregunta que no sé, no sentí que la contestaste. Sí, como no, con mucho gusto. Sí, soy María García del INTA Concordia. Y bueno, nosotros estamos, estamos sin bibliotecario y sin curador. Y bueno, una duda que me queda es, ¿qué criterios se tienen en cuenta para definir qué trabajos se suben independientemente de las fechas de publicación? Que ese criterio lo entendí, porque había mucha información que estaba subida cuando teníamos los perfiles personales en las páginas de cada experimental,
que eran, por ejemplo, informes técnicos, cartillas, Sí, guías. sí. ¿Cuál es el criterio para poder subir una publicación de ese tipo que no está publicado en una revista o en un congreso al repositorio? Si se puede o hay que buscar otra forma de que la gente No, siga accediendo a esa información. sí. Ahora es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros, el repositorio, de ninguna manera hace control de calidad o juicio del documento. Eso tiene que seguir las vías de sus experimentales y demás. Pero sí lo que nosotros tenemos es que tenemos que respetar las directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. En esas directrices hay algún tipo de documento que no entran. Por ejemplo, los resúmenes de congresos. Si es el resumen solo, el resumen, el abstract, no entra. Si es un póster, un resumen extendido que tiene antecedentes, discusión y conclusión, eso entra. Entra prácticamente todo, salvo esos resúmenes no entran. Cartillas tiene que tener información original. O sea, por ejemplo, el otro día nos mandaron una que, con todo respeto, puede ser muy interesante, lo que pasa es que el Sistema Nacional no nos permite ponerlo, que eran recetas para hacer con un determinado cultivo, creo que era el espárrago. Eso no lo podemos subir, porque no está basado en datos, no está basado en datos de observación directa o datos recolectados de fuentes secundarias. Pero si la ficha técnica, por ejemplo, de un varietal, como ha mandado Mendoza, tiene una serie de datos, que son datos, ya le digo, que son frutos de la recolección, de la observación, de la investigación o del trabajo en campo, todo entra, todo entra. Son muy pocos los que no entran. Si ustedes se fijan en el repositorio, hay una pestaña que dice colecciones, ahí está, hay una tipología básica de documentos que entrarían. ¿Sí? Pero no se queden con la duda. Mándenlo y nosotros le decimos. En general entran la mayoría. Hay muy pocos casos, por ejemplo, en las bases de datos activas, no se consideran datos primarios. Por ejemplo, si vos tenés una base de datos que la vas actualizando, trabajando, como si yo tuviera... Eso no, pero si tenés una base de datos, por ejemplo, un set de datos primarios, y lo bajaste como vimos recién, voy a hablar de eso en profundidad de los principios FAIR, datos primarios que son reutilizables, o sea que otro lo puede tomar y utilizar, modificar o utilizar una parte o lo que fuera, eso también se puede ingresar. ¿Sí? Entonces, yo lo que te aconsejo, si me permitís, es la gran mayoría de documentos que son producción, que son fruto del trabajo de nuestros compañeros investigadores y extensionistas, la mayoría de los documentos entra. Hay muy pocos casos que son documentos muy pequeños, incluso documentos de trabajo pueden entrar. ¿Sí? Hay muy pocos casos que son muy específicos, incluso hay algunos que nosotros tenemos duda y tenemos que preguntar al sistema si entran o no. ¿Sí? Pero tomemos esta noción. La mayoría entra. Después hay casos particulares, pero la mayoría entra. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que puse anteriormente es a quién tenemos que enviar lo que tenemos intenciones de que se suba, porque no sé a quién preguntarle, digamos, a qué dirección o a qué persona nos dirigimos, no teniendo Bien, ni bibliotecario ni curador. Bueno, lo primero, bueno, hacer propaganda para que en Concordia vuelva a tener bibliotecario como tuvo una vez, que tuvo una bibliotecaria y tuvo una excelente biblioteca. Es más, nosotros aparte tenemos un sistema automatizado de bibliotecas físicas que estamos trabajando para automatizar las bibliotecas físicas y así hemos importado las colecciones de publicaciones periódicas que tenían las bibliotecas de INTA y es lamentable ver cómo hay infinidad de colecciones importantísimas en bibliotecas que están cerradas. Así que bueno, eso sí nos darías una mano muy grande. ¿Tu nombre cuál es? Perdón. María García, sí. María, bueno, digamos, sátira aparte, mandalo a la Biblioteca Central, a nosotros. Ahí está Gabriela, que es de pedro.gabriela@intagobar, o la mía, no sé hasta cuánto tiempo voy a estar en INTA, te reitero, no quiero ser en eso, no quiero generar expectativas, pero lo mandás acá y acá
Con un poco de paciencia, porque ya te digo, recibimos mucho, nosotros los subimos en esos Bueno, casos. muchísimas gracias. No, no hay que. Quiero hacer una acotación. Yo a María le respondí por el chat los tipos de documentos que se ingresan, así que eso después lo puede revisar tranquila que está aclarado. Bueno, gracias, Gaby. Muchas gracias. Bien. Nancy No sé Torres tenía la mano levantada, pero ahora no sé si la bajó, si se arrepintió. Hola, Ahí va. bueno, es que una de las preguntas que iba a hacer era la que hizo María, así que ya me aclaró bastante. Nicolás, gracias. Y otra pregunta para sumar en realidad, por ahí cuando entramos al repositorio cuesta, cuando no conoces al primer autor y conoces al segundo, al tercero, encontrar el trabajo del autor, o Bien. sea, el trabajo que estás No, buscando. no, pero ese es un problema coyuntural del índice de autores que tenemos hoy con el repositorio que estamos trabajando. Hay autores que uno se busca y no aparecen. No, tienen que aparecer todos. Lo que pasa es que están desde el hackeo, están trabajando en el repositorio. Yo soy muy transparente, no sé si es políticamente correcto o no, pero bueno. El INTA, como no podía, no sé, después del hackeo se sobrepasó, contrató a gente muy especializada para recuperar el repositorio que es de la Universidad Nacional de La Plata. Esa gente reconstruyó la gran mayoría, prácticamente todo. Lo que estamos notando con Gabriela, que está fallando el índice de autores, que ahora se lo acabo de comunicar aquí al gerente, de aquí de uno de los gerentes de la parte de informática, y se lo va a comunicar a esta gente para que lo vea. No, vos tenés que encontrarlo por cualquier autor. Es un problema coyuntural que tenemos hoy con la indización específica de autores, pero se va a solucionar en breve. Ah, bien, muchas gracias. Bien. No sé si hay otra pregunta. No veo ninguna más. ¿Ah, sí? No, yo quiero contestar una cosa que están en las preguntas que están ahí. Dale. Bien. Hay una gran inquietud. También acá tenemos a nuestra representante en la biblioteca electrónica, a Ana John Holt. Pero hay una gran inquietud con respecto a la biblioteca electrónica, porque está caída y no se puede consultar. Scopus menos, obviamente, porque depende de la biblioteca electrónica. Y había muchas versiones. Yo escribí directamente a la biblioteca electrónica y al Sistema Nacional, a su representante, acá tengo la respuesta, para que sea información fidedigna. Y la respuesta, que las voy a leer, si ustedes me permiten brevemente, me contestan a mí, porque, bueno, yo estoy en un comité asesor de la biblioteca electrónica, o estaba, porque no sé ahora cómo será. Me dicen lo siguiente: sobre Scopus y otras plataformas, te comentamos que los contratos comerciales con las editoriales finalizaron el 31 de diciembre de 2023. Está caída, ¿sí? Esta renovación no es automática. A raíz del cambio de gobierno, se debe iniciar un nuevo periodo de contrataciones siguiendo los procedimientos de contratación de la administración pública, con lo que eso obviamente conlleva. Por este motivo, que momentáneamente el acceso a Scopus se encuentra interrumpido. Con respecto, dice, a la BESIT, estamos esperando que se terminen de definir las diferentes estructuras de la subsecretaría y el organigrama operativo, más bien que se oficialicen esa nueva estructura. En cuanto tengamos precisiones al respecto de estas definiciones, los oficializaremos y procederemos a comunicarnos. A comunicarte. Me dedica a mí porque obviamente escribí yo, es un mail personal. ¿A qué voy? Está caída, ¿por qué? Porque los contratos terminaron a fines de diciembre y los están reviendo las nuevas autoridades. ¿Sí? Lo único que descubrió Gabriela de Pedro, mi colega y compañera, es que todavía lo que sea Wiley se puede bajar. Wiley no se enteró todavía, parece. La alternativa a los que usan Scopus. Scopus es una alternativa mediana, porque también es pago. Dimension de Springer, si uno se registra, le da acceso a determinadas métricas de artículos y publicaciones. Por ahora eso, y si no, ya les digo, otras bases que cubren más bien Latinoamérica. Pero quería decírselo para que tengan información fidedigna, porque después circulan muchas cosas que no son reales. Ana tiene la mano levantada.
Sí, me presento, Ana Schoenholz, coordinadora general de INTA ante la Biblioteca Electrónica. Se mandó hace como un mes una comunicación que circuló por comunidad de INTA diciendo esto de los contratos y que están en tratativas. Todavía desde la Biblioteca Electrónica no nos han actualizado la información, o sea, están en tratativas, eso es lo que está disponible. A lo que puedan acceder es porque las editoriales tienen la gentileza de dejarnos acceder o porque son suscripciones que estaban pagas y se sostienen a pesar de no estar actualizada la contratación. Cualquier cosa, en comunidad pueden ver la noticia y me pueden escribir. Gracias, Ana, muy amable. Bueno. Pero yo quería aclararlo eso porque circulaban tantas versiones que dije, bueno, voy a directamente, y sabía de esta comunicación que dice Ana, digo, a ver si hay alguna novedad, porque digo, por ahí, entonces le escribí directamente ahí a la gente y bueno, me contestaron eso que les leí. Bueno, Nicolás y equipo, porque ya veo que son un equipo de trabajo excelente. Primero, como investigadora de INTA, les agradezco todo el trabajo. Nosotros nos ayuda mucho María Laura Michelena, que la adoramos porque es una colaboración enorme en nuestro trabajo. Así que los felicito enormemente por el trabajo. Les agradezco mucho por haber participado del seminario. Creo que les fue muy útil a todos los asistentes. Y a todos les cuento que va a quedar grabado. Por supuesto que en el Teams tienen el crudo, así que van a ver nuestra primera media hora de charla con Nicolás un poco distraídos, pero después para el YouTube de la red lo vamos a depurar un poquito, vamos a poner más prolijo, así que también les recomiendo acceder a través de esa vía. Bueno. Sí, menos mal que no hablamos nada malo, digamos. Menos mal, porque yo no sabía que todos accedían a ese video. Sí, se estaba grabando, yo que se estaba grabando, pero que no, me pareció. Esto es porque no hice la capacitación del Teams, ¿ves? Entonces hago macana. ¿Viste? Yo hubiese hecho lo mismo, qué tranquila. Al contrario, yo te agradezco, en serio, Mariana, la autora Mariana Kapp, te agradezco sinceramente y a todos los que nos convocan, en lo personal y todo el equipo, porque somos un equipo, una red de bibliotecarios de INTA, a todo el equipo, agradezco muchísimo estas convocatorias porque nos dan la posibilidad de transferir conocimiento que es propio de nuestra experticia y asistir a todos los investigadores y extensionistas del país. Así que muchísimas gracias, solo me queda agradecer también a los asistentes, mis compañeros de la red que ahí me veo que me están haciendo el aguante, como se dice, y a todos los investigadores, extensionistas y todos los asistentes. Muchísimas gracias. Y quedo a su disposición, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, no les robo más tiempo y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, Mariana, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias.